Hola, nosotros somos el equipo Shardan y en este video vamos a explicarles lo que fue la práctica 5 de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales. Y nosotros estamos conformados por Kevin Alexander León Rojas, Ramírez Penagos Jorge, Sánchez Maciel Ana Gabriela y Sara Ponce Elena. A continuación les vamos a explicar una definición corta de algunos conceptos para que podamos entender un poco el funcionamiento de este circuito. Fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje a una carga. Por carga definimos toda aquella conectada a la fuente de voltaje que recibe energía, es decir, un circuito, una resistencia, un capacitor, un automóvil, un motor, etc. Para ello tenemos que recordar que existen leyes en la física y una muy importante es la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Es una fórmula que ya hemos tocado en la materia. Condensador, o también conocido como capacitor, es uno de los componentes eléctricos pasivos como las resistencias. El condensador se utiliza generalmente para almacenar carga eléctrica. La carga del condensador se almacena en forma de campo eléctrico. Condensadores desempeñan un papel importante en muchos circuitos eléctricos y electrónicos. Algunos tipos de condensador es electrolítico, de poliéster y cerámicos. Los diodos son dispositivos semiconductores que permiten hacer fluir la electricidad solo en un sentido. Los diodos son la versión eléctrica de la válvula o tubo de vacío y al principio los diodos fueron llamados realmente válvulas. Ok, estas son algunas de las fotografías de los materiales si la práctica no hubiese sido simulada. Podemos ver que existe en el primer lugar un transformador primario de 110 voltios y ahí podemos encontrar una foto acerca de cómo sería ilustrado si fuera en la vida real. Después sigue un circuito integrado LM7805, que ya podemos encontrar aquí su diagrama lógico, la entrada, la salida y la tierra. Después sigue el circuito integrado LM7812, que es igual que está aquí. Podemos observar su entrada, su salida y la tierra. Y después podemos encontrar dos condensadores electrolíticos que están aquí de un microfaradios. Después podemos encontrar dos condensadores cerámicos de 0.1 de 0.1 microfaradios. Okay. Después encontramos dos resistencias de 330 ohms que nos van a servir para poder resistir la carga que se les va a suministrar. O como la práctica en ese caso es simulada, vamos a ocupar o utilizar algunos componentes que tiene Proteus, que es un programa para simular circuitos eléctricos. Vamos a necesitar los mismos materiales, solamente que estos son los componentes en el programa. Y igual de esta forma podemos encontrar las dos resistencias, el switch es el que nos va a permitir el paso de la corriente, el paso del flujo de la corriente. Después vamos a encontrar aquí un puente de diodos que nos va a también permitir hacer la práctica, y dos LEDs para poder comprobar si la corriente está llegando o no, el voltaje o la corriente. Ok, a continuación mi compañero va a compartir el video o la simulación en su pantalla. Voy a dejar de compartir. Tres, dos, uno, cero. Ya está grabando. Vale. Se denomina interruptor o switch a un elemento intercalado en un circuito eléctrico con capacidad para interrumpir la circulación de la corriente eléctrica en el mismo y que éste deje de funcionar. El funcionamiento del switch se basa en abrir el circuito en un determinado punto, cortando el paso de la corriente a través de los conductores. Otro punto que me tocó a mí es lo del transformador. El transformador es un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica, porque gracias a ello se puede realizar de manera práctica y económica el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de transformar
un transformador ideal. Y listo, sigue Gabriela con los puntos que le tocó. Ok, lo siguiente son los condensadores. Nosotros vemos en nuestra simulación tenemos cinco condensadores que son tres son tipo cerámico y dos son tipos electrolíticos. El electrolítico, este tipo de condensador, utiliza el líquido iónico como una de sus placas. Estos condensadores tienen más capacidad de almacenamiento y son utilizados de circuitos de alta corriente y baja frecuencia. Estos tres, que es el C1, el C2 y el C3, que son los cerámicos, nos dice que en este caso el material es aislante es la cerámica. Estos tienen mucha poca capacidad de almacenamiento, pero son muy utilizados para frecuencias extremadamente altas. Eh, pero ¿cuáles son las diferencias de esos condensadores? Ok, la diferencia de estos dos son que el cerámico no es polarizados, perdón, y el electrolítico sí es polarizado. ¿Qué quiere decir? Que los cerámicos, los no polarizados, se emplean en circuitos de alta corriente. Y el electrolítico, que es polarizado, se emplea en circuitos energizados como corriente directa. ¿Y cómo funciona? Ok, esos condensadores se basan en dos láminas metálicas separadas por un aislante eléctrico o material dieléctrico. Cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o la sometemos a una diferencia de potencial, una lámina comienza a cargarse negativamente, o sea que se llena de electrones, haciendo que la otra tenga que liberar electrones y quedando así la carga positivamente. Ok, ahora vamos a explicar qué es un puente de diodos. ¿Lo puedes explicar? El puente de diodos. Ay, se me trabó. Perdón. El puente de diodos, o también llamado puente rectificador o puente de Graetz, es un circuito rectificador de onda completa. El puente de diodos requiere de 4 diodos, como se ven ahí, rectificadores o diodos de potencia conectados en serie en forma de puente. Como se muestra en la imagen, se dispone de 4 diodos, los cuales están conectados en serie con un respectivo par opuesto, cuales únicamente 2 diodos conducen la corriente durante cada medio ciclo. Ok, yo les voy a explicar los dos circuitos integrados que tenemos. Tenemos el circuito integrado LM7805 y el LM7812. Bueno, estos dos circuitos son reguladores de voltaje y pues los reguladores de voltaje pues sirven para que puedan resistir, bueno, que puedan regular el voltaje de altos voltajes y bajos voltajes. Cuando, por ejemplo, en este circuito la corriente, el alternador suministra una corriente de 120 volts. Entonces, los circuitos, su función principal es regular este voltaje. Funcionan también como reguladores o estabilizan el voltaje de cierta manera para que sea eficiente, creando al equipo electrónico. Ok, bueno, el funcionamiento de este circuito que realizamos, que simulamos en Proteus, es que prácticamente del alternador suministra 120 volts, que es prácticamente casi lo que sale en las redes domésticas, la corriente que sale en las redes domésticas. Entonces esta pasa por un transformador, que es este. El transformador lo que hace es transforma o puede ser que aplana la onda senoidal. Recordemos que la corriente alterna se oscila en forma de onda, entonces el transformador aplana
la onda, pero no lo hace del todo, o no lo hace del todo 100% puro o 100% lineal, sino que para esto, en este circuito, utilizamos un puente de diodo o un puente rectificador de onda completa. Entonces, le puedo decir que la onda llega y el transformador aún así sigue oscilando la corriente o el voltaje, y el puente rectificador hace que la onda sea plana, pero esto aún así no es suficiente para que podamos encontrar una forma de onda más lineal, como se explicó, debe llevar a un condensador. ¿Ok? Existen en este circuito tres condensadores, como me explicó mi compañera, y el condensador o capacitor lo que hace es que filtra, filtra el voltaje que pasa. ¿Ok? Después podemos encontrar unas resistencias de este lado, que son para que pueda soportar pueda soportar o pueda resistir, su nombre dice resistir, la corriente que le llega y no queme los LEDs. Si podemos observar en la salida de este lado, el lado izquierdo, podemos observar que son 5.01 volts aproximadamente, y en la segunda, en el lado derecho, podemos observar que la salida es de 12 volts. Prácticamente eso es una pequeña explicación de lo que hace este circuito, y espero que pues, sea entendible.